Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde me estén mirando ahora. Dios le bendiga a todos y a todas. Queremos compartir con ustedes un consejo de la palabra del Señor. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 1, verso 15 al 18. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Esas fueron las palabras del apóstol Pablo a los filipenses y hoy a la iglesia contemporánea. Queremos compartir con un breve tema el Evangelio como moda. ¿Por qué este tema? Bueno, nosotros estamos mirando hoy cómo el Evangelio corre y avanza y crece en todas las áreas de la vida, en el área del espectáculo, en el área de la actuación, en todos los medios, en la farándula. Podemos ver que el Evangelio se ha convertido en una moda. Porque en una moda, le llamamos moda a algo que se mueve y que le gusta a todo el mundo. Parece extraño y contraproducente, porque Jesús dijo que estrecha es la puerta que lleva a la salvación y pocos son los que la hallan. Una contradicción también aparentemente, porque también dice la palabra del Señor que Dios desea que todos los hombres sean salvos. Ahora bien, ¿cuál es el tema? Que cuando la Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, lo llama al arrepentimiento. En Hechos capítulo 3, verso 19, el apóstol Pedro dice: arrepentíos y convertíos. Aunque estas dos palabras son sinónimas y llevan a lo mismo, pero cada una en particular tiene algo diferente. Arrepentíos, del griego dar media vuelta, darle la espalda al mundo y el frente a Dios. Convertíos, como su expresión lo dice, una transformación. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 habla de esa convicción o convicción, porque una cosa es convicción y otra conversión. Estamos hablando en este caso de la conversión. Cuando el apóstol Pablo dice que se produce una metamorfosis espiritual, una metamorfosis mental, cuando dice que nos transformemos por medio de la renovación del entendimiento. O sea, una cosa es proclamar el Evangelio y otra cosa es que se haya dado en nosotros esa verdadera transformación, esa verdadera metamorfosis. Nosotros hoy en día estamos mirando un evangelio de moda, donde todo o cualquiera dice: yo soy evangélico, yo soy cristiano, pero no se ve ese estado de transformación, no se ve ese cambio. Entonces, nosotros tenemos un llamado de parte de Dios a meditar sobre nuestros caminos. Tenemos que ver por nosotros mismos si verdaderamente yo estoy en el Evangelio como una moda o estoy en el Evangelio por una convicción, porque verdaderamente estoy convencido de que es una necesidad servirle a Cristo. Estoy convencido de que es una necesidad que yo esté aliado, ligado a Cristo, de que el Señor me haya agarrado. Lamentablemente, y la Biblia lo dice, porque Jesús hizo una pregunta retórica, dijo: cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Nosotros hoy vemos un evangelio sin cruz. Es el evangelio que es de moda. Nosotros queremos que todo el mundo sea evangélico, que toda la gente, como dijo Jesús, venga al evangelio, al arrepentimiento. Pero es en la forma y en el estado espiritual. Es una necesidad
que el que viene a Cristo sufra una transformación espiritual, una transformación mental, sufra un cambio de vida radical. A eso es que el evangelio le llama cargar la cruz. El evangelio de la moda es un evangelio sin cruz. Es un evangelio, como decimos nosotros en un buen argot, un evangelio light. Un evangelio donde yo soy cristiano, pero también yo sigo al mundo. O sea, es un evangelio donde yo soy cristiano, pero las cosas que yo hacía, las sigo haciendo. Yo escuché a un hombre muy famoso, nos guardamos su nombre y respetamos inclusive hasta las opiniones, pero tenemos también que llevar las opiniones al plano de la palabra de Dios. Escuché a un hombre muy famoso decir, bueno, los médicos se convierten a Cristo y siguen con su medicina. Los ingenieros se convierten a Cristo y siguen con su ingeniería. El hombre de ciencia se convierte y sigue con su ciencia. Entonces nosotros, los que somos artistas, nos convertimos y la gente quiere que nosotros dejemos nuestro trabajo. Oye, suena muy bonito desde ese punto de vista, pero cuando nosotros nos vamos a la palabra de Dios, si nosotros nos convertimos a Cristo, las cosas que están ligadas al mundo, las cosas que nos asocian a las tinieblas, las cosas que nos asocian al pecado, aunque ese sea nuestro trabajo, aunque esa sea nuestra profesión, aunque nosotros vivamos de eso, la Biblia dice que nosotros tenemos que renunciar a esas cosas. Cuando el apóstol Pablo dice a Tito que Cristo murió para salvación de todos los hombres, o en otro término, como lo dice textualmente, porque la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres, hay una cláusula. ¿Cuál es la cláusula? El contexto bíblico lo dice, enseñándonos a que renunciando al mundo, a que renunciando a los deseos del pecado, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. O sea, yo no puedo decir yo soy evangélico, yo me convertí a Cristo y seguir haciendo las cosas que pertenecen a las tinieblas. Yo me convertí a Cristo y yo era un contador, o sea, de profesión. Yo podía seguir en mi trabajo de contabilidad porque eso no afectaba mi decisión, eso no afectaba mi posición de siervo, de cristiano. Ahora, cuando yo tengo que enfrentar en mi mismo trabajo el tener que hablar una mentira, el tener que falsear datos, el tener que hacer cosas que violan la ética y las normas cristianas, entonces ahí yo tengo que decir que no, porque eso es lo que significa seguir a Cristo. Seguir a Cristo significa renunciar al pecado. Seguir a Cristo significa renunciar a las tinieblas. Seguir a Cristo es abandonar el mundo. Entonces, el evangelio no puede ser una moda. Dice Pablo, donde nosotros leímos, algunos la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. ¿Qué está diciendo Pablo? Que hay gente que están aquí dentro del evangelio, pero que no se han convertido, que no se han arrepentido. Porque un corazón arrepentido es imposible que pueda seguir predicando a Cristo por envidia, que pueda predicar a Cristo por contienda. Entonces, cuando nosotros vemos el evangelio contemporáneo, cuando nosotros vemos la mayoría, para no generalizar, de nuestros jóvenes, lo vemos que lo de ellos es una competencia. Vemos que hay espíritu de envidia, llamémosle espíritu, llamémosle demonio, llamémosle malos hábitos, como nosotros querramos, pero llevan al ser humano a desconectarse de Dios. Y Pablo dice que hay gente involucrada en la predicación del evangelio por envidia, por contienda. El apóstol Pablo dice en el verso 16, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, o sea, sin una sinceridad de corazón, y son evangélicos, son cristianos. A ese cristianismo como moda es que nos referimos. Pastor, pero ¿cómo yo puedo juzgar quién está en el evangelio como moda y quién no? Naturalmente que nosotros no podemos juzgar, quien juzga es Dios, pero nosotros mismos tenemos que analizarnos. Entonces, este llamado
es para nosotros mismos, no es para que tú y yo vayamos a juzgar a alguien, pero para que tú y yo nos juzguemos, para que tú y yo nos analicemos, para que nos confrontemos con la bendita palabra de Dios y veamos qué nos motiva, qué me mueve. Porque si el evangelio que estoy viviendo es un evangelio light, si el evangelio que estoy viviendo es un evangelio para estar buscando una gloria personal, yo me voy a dar cuenta porque yo me conozco. Entonces, Pablo dice que uno lo hace sin sinceridad de corazón. Nosotros tenemos que sincerizarnos con nosotros mismos. ¿Qué me mueve a hacer lo que estoy haciendo? ¿Por qué estoy viviendo un evangelio sin cruz? Soy yo el que tengo que analizarme. O preguntarme, ¿el evangelio que estoy viviendo es un evangelio suave o es un evangelio con la cruz? Me voy a dar cuenta. Yo tengo que darme cuenta. Porque por eso la Biblia dice que nos examinemos a nosotros mismos. Por eso dice la palabra del Señor que veamos por nosotros mismos. Entonces, mi llamado es a que nos analicemos. No es a que juzguemos a otros. Repito, nosotros no somos Dios. Y la misma palabra de Dios nos dice, no juzguéis. Pero caramba, vamos a examinarnos a nosotros mismos. Porque de verdad, que estamos viviendo un evangelio peligroso. No porque yo lo diga. Vuelvo a la pregunta retórica de nuestro amado y Salvador Jesucristo. Él dijo, y cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Veámoslo de otra manera. En Mateo capítulo 25, la experiencia de las 10 vírgenes. ¿Qué dice la Biblia? El reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 prudentes, 5 insensatas. La prudente andaban con aceite en su vasija y en su lámpara. Las insensatas no llevaron aceite en su vasija, solamente en su lámpara. ¿Qué dice el texto? Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Tiempo de adormecimiento, pero también es un tiempo de levantamiento, porque dice la Biblia que cuando vino esa voz poderosa diciendo, aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Quiénes pudieron salir a recibirle preparadas? Las 5 sensatas. La palabra de Dios nos llama a que seamos sensatos, a que seamos prudentes, a que le echemos aceite a nuestras vasijas, a que tengamos aceite en nuestras lámparas. Yo invito a los jóvenes de hoy, mi llamado es para todos, pero específicamente para la juventud que tiene ese brío de correr, de hacer cosas y que se están desenfocando en la energía y en el propósito, a que le echen aceite a su vasija. ¿Cómo vamos a echar aceite a nuestra vasija? Bueno, la fórmula bíblica es la palabra. La palabra. Está dedicándote a estudiar la Biblia, la palabra de Dios, para ver cuál es el plan y el propósito. ¿Cuál es otra forma en la que le echamos aceite a nuestra vasija? La oración. Jóvenes, están orando sinceramente, están buscando a Dios sinceramente, le están preguntando al Señor, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Cómo tú quieres que yo ande? ¿Cómo tú quieres que yo hable? Le está preguntando a Dios en tu oración, Señor, le está diciendo al Señor sinceramente, Dios, yo quiero que tú me llenes de tu presencia, quiero que tú me llenes del Espíritu Santo. Está orando fervientemente, porque la Biblia dice que hay que estar ferviente, y este es un llamado para los jóvenes. Ferviente en la oración. Ese es el llamado, para que le eche aceite a tu vasija y a tu lámpara, para que tu evangelio no sea un evangelio simplemente de moda. Cuando el evangelio es simplemente de moda, lamentablemente se aman más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Cuando el evangelio es un evangelio de moda, lamentablemente se aman más los deseos de la carne que los deseos del espíritu. Cuando el evangelio es un evangelio de moda, vamos a entrar en ese espíritu al que Pablo se refiere, un espíritu de competencia, un espíritu de envidia, y no vamos a buscar verdaderamente lo que Dios quiere que nosotros busquemos. De manera que le aconsejo, este consejo para los jóvenes, vamos a echarle aceite
a nuestras vasijas a través de la oración, a través de un estudio sincero de la palabra del Señor para conocer primeramente cuál es su voluntad. Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu hermano y amigo, Pastor Fernando Ramírez.